La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Nunca había puesto María del Mar Bonet, Arturo Valls, pero siempre hay una primera vez para todo. Joder, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué momento. No, es que digo, la bona gent, porque Arturo Valls no es mala persona, aunque estrene una película que se titula así, es la bona gent. Una miqueta. Sí. Hay ratitos que uno está así como más torcido, pero en general el ADN desde, sí, de buen rollismo por sí. Dels meus dits i és cert que no vaig fer-ho, no en seria capaç i és cert que aquella nit no era la ciutat, però afina les preguntes. El cine en la SER con Pepa Blanes. Soc bo, encara no he dit que m'inspiri una idea que em mogui una gran convicció. Protagonizas una comedia, Mala Persona, que a mí hay una cosa que me gusta mucho de la peli, que es una comedia de barrio. Que últimamente se nos había olvidado que en los barrios también puede haber comedia. Totalmente. ¿Qué es lo interesante de ver el barrio desde esta perspectiva? Bueno, ese puntito realista, entre comillas, porque yo a veces la peli no deja de ser un cuento también, ¿no? Yo a veces tiene esa conexión con ese cine popular italiano, ¿no? Que se hacía, ¿no? Que retrataba esa gente de barrio, o ya palabras mayores, pues esos Azcona y compañía, salvando las distancias, de retratar al ser humano medio, digamos, ¿no? La gente de barrio. Y yo creo que haces ese ejercicio de intentar empatizar con un público que puede reconocer ese bar, ese sagrario, ese Pepe. Bueno, Pepe quizás sea un personaje más de ciencia ficción, ¿no? Sí. Porque es una bondad un poco radical, pero sí que retratar ese ambiente, ¿no? Hoy os quiero hablar de la moral, de cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto. Qué suerte tengo yo con mi Pepe. Doña Luisa, yo le ayudo. Alubias de mi bar, para que coman algo con sustancia. ¡Que me vas a abrir la cabeza! Lo sabía. Es que soy una crack. ¿Qué pasa, doctora? Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses. Yo me moriría si te perdiera. No quiero que venga nadie a mi entierro. Dices que es una bondad un poco radical, pero bueno, sí que hay gente que se cree muy así, ¿no? Que quizá no hay un postureo también en ese tipo de, bueno, yo es que soy muy bueno, ¿no? Bueno, todos hacemos cosas que molestan a los demás, ¿no? Claro. No sé si hay un postureo también en el personaje... Pues puede, dices en la vida, ¿no? La gente el pobre Pepe no. Sí, el pobre Pepe este es así, él es así. De hecho, la dificultad que tiene, la comedia un poco radica en esa dificultad que tiene en convertirse en una persona malvada, porque es incapaz. No le sale. Pero sí que hay gente que, bueno, que en esta sociedad que vivimos del postureo continuo, pues sí, también peca de decir, mira qué buenas acciones hago, mira con qué ONGs colaboro, mira cómo ayudo a no sé qué, y luego, en fin, luego es todo para desgravar, a lo mejor. Me ha encantado eso. Yo recuerdo que Javier Bardem, cuando ganó el Oscar, dijo que era el peor look de la historia el que había hecho en la peli de los Coen. Pero yo creo que el peor look de la historia puede ser el de Arturo Valls en Mala Persona. Ojo, Bardem. Ojo. Ese país, no es país para viejos, ¿no? Sería, ¿no? Esa peluca era mítica, pero estos rizos, efectivamente. ¿Eran tuyos, no? Eran míos. Y además, esto es una propuesta del actor, en este caso, mía en este caso, porque pretendían hacerme una calva, o sea, una especie de José Luis López Vázquez, es una calva con el pelito. Digo, hombre, igual es demasiado, igual esto va a ser un poco disfraz, y entonces propuse estos rizos que también le dan ese rollo de buena persona, ¿no? Pero al final acaba siendo un poco Pablo Escobar, ¿no? Como este viaje que se hace... Sí, porque el viaje acaba siendo un poco... Una compañera decía que de Flanders, de Los Simpson a Pablo Escobar, es un poco el viaje que hace. Me encanta esa definición. Sí, creo total. que voy a robarle para el titular, porque me ha gustado mucho. Y es un personaje que
es un padre de familia, como decimos, en un bar de barrio, un camarero, un tipo hipotecado, con una suegra desagradable, que la suegra es la madre de Laia Portacelli. Así es. Sí, Teresa Lozano. Total, mítica, está estupenda, muy graciosa. Sí, y que también es un poco... esa cosa de la pelea con la suegra, que es muy divertido. Juega con esa parte del humor, es muy divertida. Yo sí que quería preguntarte cosas sobre este paso al lado oscuro. No sé si para ti, que has hecho un montón de personajes de comedia, es más divertido cuando el personaje pasa al lado oscuro. ¿O es más divertido? Porque la parte de hacer de bueno... Claro. Hay momentos muy graciosos. Sí, pero te digo porque es un bueno radical, porque hacer de bueno sin más... Tom Hanks es su claro, rollo. Exacto, pero esta bondad tan extrema a veces es graciosa. Pero, y te diré que creo que como en la vida, en el lado oscuro hay algo... como más siempre hay algo más excitante, más sugerente, ¿no? Y en el caso de la interpretación, pues sin duda convertirte en ese persona odiosa o en ese intento de mala persona era muy estimulante, claro, y mucho más atractivo para un actor, claro, que hacer de uno mismo, de hacer de bueno sin más, claro. Y ahí, porque luego si te fijas, a todos nos fascina Joker, incluso Torrente. Claro. O sea, claro, quiero decir, podemos criticar, podemos decir, sí. pero... Ese primer Torrente nos las hemos comido todas. Sí. ¿Qué tienen estos personajes que tienen una parte de rechazo y que tu personaje en la segunda parte puede tener esa parte de rechazo, pero que acaban llegando a ser considerados por el público como alguien a quien querer ver, ¿no? Sí, lo atractivo que tiene la maldad, ¿no? Bueno, acuérdate de las primeras ficciones, pues esos Soprano, ¿no? Ese Tony Soprano, ¿no? Un tipo mafioso que es capaz de reventarle la cabeza con un bate de béisbol en una secuencia en un personaje y en la siguiente estás deseando a ver qué le pasa, qué problemas tiene. Bueno, creo que esa cosa atractiva que tiene lo oscuro, ¿no? El lado oscuro es muy atractivo. Y un cuarto oscuro ya, no sabes, eso es maravilloso, seguramente. Oye, hemos hablado de barrio, de cuarto oscuro, de looks. Decía el director que era una crítica a lo políticamente incorrecto. ¿En qué sentido sería? Bueno, lo que pasa es que aquí el marco está como todo justificadísimo, ¿no? No esa incorrección política que tiene la peli, pues está justificada porque es un intento de... Aquí el que peor lo pasa de todos es Julián Villagrán. Sí. El actor, o sea, porque decir esas cosas que dice, que sabes que Julián Villagrán es mi faro, ¿no? El que me guía a ese viaje hacia el mal, ¿no? El líder espiritual del mal. Esto es lo que tienes que hacer para convertirte en un cabrón, esto es lo que tienes que hacer. Y claro, él sí que pasaba mal haciendo esos chistes misógenos, machistas, racistas. Entonces, bueno, en ese Fernando pues igual se refería a eso, a que bueno, que tampoco pasa nada, o sea, que esta cosa tan loca en la que se vive ahora, pues que según en qué, porque siempre tiene que ver con eso, con el marco, o sea, ¿dónde estás situado? Exacto, ¿dónde estás situado? Un chiste gratuito en la calle y tal, pues este es el que hay que dejar de hacer, el que hay que criticar y el que hay que denunciar, pero en una ficción, en un teatro en el que la gente conviene, ha convenido que lo que vas a decir, yo creo que ahí, pues yo creo que se refiere un poco a eso, a que hay que observar de dónde están dichos los chistes, ¿no? Y trabajas con Malena Alterio después de ganar el Goya. Bueno, la peli se rodaría antes, o sea que puedes ganar un Goya y volver a esto. Claro. Y volver a la comedia, maravilloso. Estaría porque bien. Yo creo que sigue... hay una cosa que sí que molesta, ¿no?, en el cine español, que es que la comedia, a pesar del éxito, a pesar de que, y ahora te lo preguntaré después porque tú has hecho comedias muy, muy diferentes, le cuesta seguir estando, no sé, considerada. Sí. Yo ya... O sea, te cansas de justificar y argumentar, es como casi una batalla perdida, pero hay algo muy interesante que hablaba con Corbacho, que está ese cura maravilloso que interpreta en la peli, y es uno de los hándicaps de la dificultad que tiene la comedia es lo subjetiva que es. O sea, lo que te hace gracia a mí no te hace gracia a ti, y en el drama no ocurre. O sea, una madre perdiendo a su hijo con unos violines de fondo, eso es incontestable, eso no es incuestionable. Esto todo el mundo empatiza, pero con la comedia pasa esto. Entonces, eso, más eso, el timing, el cómo tirar un chiste, todos los engranajes que tiene la comedia, eso es increíble que no se valore y que parezca, pues,
como pues un género menor y sigue teniendo esa dificultad. Es verdad que cuando la comedia se aleja de lo más estereotipado y de los clichés y hay algo más de profundidad y hay algo más de que te importan los personajes, ahí tiene como más valor, y a veces ¿no? entra en un festival. Por ejemplo, es el buen patrón, ¿sabes? De repente es quien la escribe, cómo la escribe, pues a veces sí que se valora y ahí a lo mejor es la que tiene más cabida y la que a mí me interesa más, ¿no? Cuando los personajes te importan, ¿no? Que no solo nos basemos en el puro chiste. Es verdad que quizá esto es lo que hace daño, ¿no? Una comedia a veces demasiado masticada, demasiado sencilla, es la que la gente dice, bueno, es que esto no tiene ningún valor. Pero insisto que hay una comedia que es muy, muy, muy interesante y muy difícil de hacer. Tú has hecho mucha de esa comedia y además muy diferente, porque desde Cámara Café, los del túnel, por ejemplo, sí, tiene esa inquietud. Claro, sí, desde meter la parte más negra o más oscura, meterla en la comedia. No sé si eso de mezclar lo oscuro con la comedia es una marca de la casa de Arturo Valls, porque como espectador es la que más me gusta y también cuando estoy ahí de productor, pues también es la intención que vaya más allá. La comedia es la que más, es que se pueden contar tantas cosas con ese, ¿no? Con la comedia de fondo. Y que da pena que pues eso, que no tenga cabida en festivales y que no se valore como se tendría que valorar, pero a mí desde luego es la que más me interesa, sí. Y tú como actor, desde tus inicios hasta ahora, hemos visto una gran evolución tuya como actor, como productor, pero no sé si en la comedia, si tú notas esa evolución, si tú tenías unos referentes y ahora tienes otros, si tú has hecho a veces has mirado y has dicho, yo empecé haciendo estas comedias o empecé haciendo tenía estos tics como actor y ahora he cambiado todos estos. Lo que pasa es que me ocurre como en general con mi carrera, que no hay... No la miras. No, claro que no la miro, pero es que es verdad. O sea, no hay nada marcado, no hay un objetivo. Yo quería ser periodista y mira, he acabado... Y mira que, oye, tuviste mucha suerte, cabrón. Pero de repente he acabado tirando gente por un agujero, imitando a Shakira, produciendo a cuerda. Es que es como, o sea, una cosa no puede ser más ecléctica y más Va a pasar una cosa aquí. Aunque lo que verdaderamente me interesa... digna de la comedia. Lo de la ficción y la comedia está bien, pero a mí lo que verdaderamente me interesa es ganar a señor al Vente tenis. aquí que no sales en el plano. Hay un Arturo y estáis hablando de cómo Javier del Pino. Iba a decir un aplauso. Un aplauso para Javier del Pino. Público, un aplauso. Es que Arturo, en las películas en las que hace comedia, es él. O sea, nosotros pasamos un tiempo juntos en verano, hay que decir, hace unas paellas y tal. Es que es él. Yo le veo una peli haciendo comedia y es que es fantástico porque no tiene que hacer nada. Bueno, no me quites mérito, macho. Estamos aquí diciendo cómo has evolucionado como actor y llega Javier del Pino y dice, no hace nada. La esencia puede que esté, y además eso es muy importante. Eso se decía, ¿no? Que la gente o te compra o no te compra. Ya puedes hacer carreras, estudiar y tal, pero hay algo ahí de empatía con el público que esto... o lo tienes o no lo tienes, y un poco por ahí pueden ir los tiros, pero por ejemplo aquí en Mala Persona hay un trabajito. Hay un trabajito porque no te he visto trabajar nunca. Se ha puesto rizos y ya ha hecho... No, pero ese es David, ese broncano. Bueno, es que claro, jugáis al tenis juntos. Sí. ¿Y quién es que juega Arturo mejor? Llegó más tarde. Entonces él va peor. Sí, pero llegará. Bueno, voy dando guerra, Arturo es el sparring perfecto porque te da conversación, te hace chistes y tal, y luego te deja ganar, ¿no? Bueno, oye, os dejo que... ¿Y Pino juega al tenis en inglés? No, él se acerca a nosotros. Al tenis se juega a ganar. Vale. Exacto. Venga, hasta luego. Un placer, Adiós, gracias, Javier. Bueno, esto es Javier del Pino en el cine en la SER. Qué bonito, Estoy emocionada. Bueno, vamos a seguir. Mira, mencionaba lo de las paellas y yo te quería preguntar, porque es verdad, eres el hombre que mejor paellas hace del cine español. Esto está cobrando ya... Leyenda y cierta presión también, porque hay gente, bueno, a ver cuándo me haces una paella. Ya hay gente que te encuentras en un estreno y la gente ya me pregunta, ¿qué pasa con esa paella? ¿Cuándo voy a ir yo a las paellas? Claro. Sí, es un... Bueno, que te voy a contar a ti, que es ese ritual, no solo la paella, ¿no? Es que ya citas, aperitivos, es toda una liturgia, ¿no? Es todo un día ahí, las paellas a leña también como que... Es que a mí me han dicho que te traes la leña
Claro. Madera de naranjo de Valencia, la encargo allí y me la traigo. Y digamos que eso a una persona de Madrid o de cualquier otra provincia que viene aquí y te ve haciendo todo ese ritual, digamos que tiene una fantasía, todo eso que luego la paella te la comes mejor. Si encima es tarde, que la paella siempre hay que hacerla 4 de la tarde, que ya hay hambre, entonces, qué rica, qué buena, esto es la clave. Me encanta. Sí. Y sí que es verdad, o sea, antes mencionabas a Azcona, pero la película tiene un pozo, porque tiene un pozo irónico, tiene un pozo de un humor negro. Sí. No sé si también hay algo berlanguiano que ha salido. En Mala Persona. Sí. En las paellas también, sí. pero perdóname, es que hablando del humor, porque manejo todos los tipos de humor. Lo sé. Más sofisticado, pero sabes que me gusta mucho también un juego de palabras. Entonces, te he de contar que hablando de paellas, voy a sacar una marca de arroz. Esto no sé si lo sabías. No, por favor. Esto es real. ¿Esto es una exclusiva? Esto es una exclusiva. Bueno, en algún sitio lo he contado, pero este es un gran sitio. Y entonces voy a combinar mis dos pasiones, que son el tenis y las paellas. Entonces la marca de arroz se va a llamar Roland Garros. ¡No! Bravo. Esto es real. Roland Garros. Esto no es una broma, esto es real, esto va a salir y estoy hablando ya con Daxa, una marca, y van a distribuir ellos y estamos ya diseñando el paquete. Roland Garros. Pero me parece maravilloso. Y pone el caldo a la vez. No, eso, ¿ves? No, eso no. Hay que hacer el caldo. Hay que aprender a hacer el caldo. Claro. Jo, me parece fascinante. Enhorabuena, porque además, mira, nunca hubieras sido un buen periodista porque tienes iniciativa y tienes mano para los negocios y los periodistas somos muertos de hambre. O sea que eso está bien. De hecho, claro, decías que querías ser periodista y ¿te hubieras imaginado alguna vez acabar así? No, o sea, yo no tenía, o sea, la vocación real era el periodismo, o sea, la interpretación, el entretenimiento en la tele, presentar programas, pues eso, sacar una marca de arroz, tener acciones de un restaurante japonés, yo que sé, este tipo de cosas me las he ido, no sé, me las he ido encontrando. Tengo cierta inquietud, eso sí, y no me lo esperaba. Más allá de hacer las 4 obras de teatro en el instituto y los playbacks de estos de verano en los que imitas a Rocío Jurado de pequeño, esto era, bueno, estaba ahí, pero a mí me gustaba eso, el periodismo, un periodismo unido a un poco también al entretenimiento. Yo sé que me gusta más Del Pino que Ana Pastor, ¿sabes? A lo mejor. A mí también, por lo que sea. O, ¿sabes? No, qué decir, un periodismo sesudo ahí de congreso, de tal. No, me gustaba pues el magazine, a lo mejor, ¿no? Un Jesús Hermida era como una especie de referente, ese tipo de periodismo pegado a la actualidad y con un poco también de humor. Y por eso Caiga quien caiga fue. Bueno, imagínate, yo salgo de la facultad y lo primero que hago es Caiga quien caiga, que combina eso, actualidad, humor, mucha política, porque había una mirada crítica. Absolutamente. Yo decía que era la oposición que se hacía en este país, realmente. Totalmente, sí. Sí, yo era muy fan de Caiga quien caiga. Y antes con Pino bromeaba y tú decías, ¿no? Lo de que hay veces que se tiene esa conexión con el público, no se tiene. Y es cierto que tú la tienes cuando cantas en un programa de televisión, cuando presentas, pero la tienes cuando haces una película o cuando produces a José Luis Cuerda. Esa conexión con el público sí que la tienes, ¿no? Sí. No sé cómo se consigue eso, qué se tiene. Ser uno mismo, no lo sé. Yo creo que sí, que no hay, que esto no es un topicazo esto que digo, pero que no hay escuela, no está en no hay escuelas para digamos educar la empatía. No sé, yo te digo, se tiene o no se tiene. Estoy pensando todo el rato en el actor que no me sale el nombre, que es es el del apartamento, es Jack Lemmon. Jack Lemmon es el que decía que esto, o sea, en el teatro, en el cine, decía ya puedes estudiar y preparar los personajes y tal, que hay una cosa ahí que es que la gente te compra o no. Y bueno, por suerte, pues mira, estoy creando un imperio a partir de esto. Compren el arroz. Y volviendo a Berlanga. Bueno, es verdad que también, esto que lo hemos comentado alguna vez, creo que tú y yo en alguna ocasión, que también a veces el entretenimiento y el presentar programas y el hacer Shakiras y hace que haya un tipo de espectador que se acerque con cierto prejuicio cuando haces
una película, bueno, pues eso, que no es una pura comedia y tal. Entonces ya hay cierto recelo, cierto prejuicio de, uy, el de los chistes o el de tal. Y es algo que, bueno, que también estoy ya superando y ya uno convive ya y dice, bueno, sí, o sea, hay gente que querrá verlo y gente que no, o sea que tampoco hay que luchar ahí contra eso. ¿Y a ti qué comedia te hubiera gustado protagonizar? Pues mira, hemos comentado El Apartamento, por ejemplo, todo el mundo, Billy Wilder, Lubitsch, yo qué sé, o de repente Fernando León de Aranoa, Familia, por ejemplo, de Fernando León. Yo qué sé, Pequeña Miss Sunshine, de repente, este tipo siendo de... la niña. Haciendo de la niña. Pues ese tipo de comedias, sí. Que ahora estos, los argentinos, los hermanos... Dupont. Gasón Dupont. Maison Dupont, eso es una de muebles, ¿no? Maison, sí, te veo muy puesto. La Maison Dupont. Pero sí. Y volviendo a la película, porque hemos hablado de comedias que quieren salirse del chiste, del estereotipo, y esta lo consigue. Y hay una cosa en la película que no sé si acaba siendo casi un western de venganza, y en esa mezcla de géneros también está lo original. Venganza, ¿a qué te refieres? Bueno, venganza de la sociedad, quiero decir, una cierta venganza de todo, ¿no? Sí. Sí, a mí lo que me gusta también este mensaje, que tampoco es un mensaje, ¿no? Él plantea esas preguntas, esta secuencia que tenemos con Corbacho, ¿no? Ser demasiado bueno es bueno, ser un poco malo quizás sea bueno, quizá la sociedad necesita que más que el lado oscuro vayamos hacia lo bondadoso, ¿no? Porque parece que haya un discurso ahora de que hay que pegar codazos, que no te tomen el pelo, hay que ser un poco cabrón porque si no te pisan. Yo esto no comparto este argumento, ¿no? Esta cosa de Milei ahora, por ejemplo. Ojo con la justicia social, ¿eh? Que esto es una mierda, esto mal. Dice, pero vamos a ver. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, hay una cosa de... Hay que ser fuerte, de la ley de la selva, ¿no? Esta cosa que pregona alguna gente, que la ley del más fuerte. Yo no quiero estar ahí, llámame ingenuo, pero me gustaría que tuviéramos más, o sea, que pensáramos más en la otra persona, ¿sabes? Nos pusiéramos más en el lugar del otro. Que no nos pasemos, porque efectivamente hay veces que nos pueden tomar el pelo, pero que esto no sea el objetivo, ¿no? Que no sea, o sea, que vayamos más hacia la luz que hacia el oscuro. Y esto un poco la peli lo plantea. Sí, me parece uno de los puntos interesantes. Pues Arturo Valls, en esta entrevista que ha pasado de todo, desordenada como todas mis entrevistas, y divertida como siempre que vienes tú, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un placer. El cine en la SER con Pepa Blanes. Que ninguna se haga la bella, que acá no compramos con esa. Par de guacha y par de botella, fumando con las estrellas. Que ninguna se haga la bella, que acá no compramos con esa. Salgo a la calle, voy por el guero, que no la flalle. Mi combativo esperando el mensaje, voy con lo mío esquivando el chantaje. Yo deportivo con par de diamantes, salgo a dar un giro con el elegante. Siempre tranquilo que tenemos aguante, a todo ritmo giles que la cuenten. Más berraco, 420 palos negros, elegante perro que lo que desde Bilardo. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.